Artículo número 75. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Primera de Timoteo 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Buenos días. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión me gustaría explicar un poco sobre el pecado de la transgresión. Mientras que comparto el Evangelio, muchas de las veces me han hecho la siguiente pregunta: ¿por qué la Biblia menciona el pecado de Adán cuando en realidad la que pecó fue Eva? Esta pregunta la hacen muchas personas y quizá usted se encuentre en esta misma situación. Por esta razón, hoy quiero explicar un poco sobre este tema. En realidad, Adán no fue engañado. Ahora bien, si Adán no fue engañado, entonces, ¿por qué Dios habla del pecado de Adán? Primeramente, debemos de entender una cosa. No se trata de que si fue Eva o Adán quien pecó. Daré un ejemplo simple. Supongamos que yo tengo una jarra de barro y tengo dos hijos, a los cuales les doy una orden precisa de no quebrar la jarra, y en caso de que la quebraran, deberán atenerse a ciertas consecuencias. Digamos que uno de mis hijos rompe la jarra. En aquel momento el problema no será quién la rompió, sino que el problema será que la jarra está rota. El problema no es que si Adán o Eva cometieron la transgresión, el problema es que el mandamiento de Dios fue violado. Ahora bien, de cualquier manera daré una explicación más a fondo del tema para que se pueda entender más claro este asunto. Eva fue engañada mientras que Adán no lo fue, pero Eva, después de ser engañada, cometió la transgresión. Ahora bien, para entender acerca de la transgresión, se debe considerar el significado de la transgresión. Transgresión significa quebrantar o violar un estatuto, ley o precepto. Eva fue engañada, pero ambos cometieron el pecado de la transgresión, es decir, ambos violaron la ordenanza de Dios. Pero como dije anteriormente, no es que si fue Eva o Adán lo que realmente cuenta, sino que el mandamiento de Dios fue violado. Esto es lo que realmente cuenta. Para que podamos entender esto un poco mejor, leamos Génesis 5:2. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Por qué dice que llamó el nombre de ellos Adán? Dejemos que la misma palabra de Dios dé la respuesta. Leamos Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. De Adán, primeramente Dios hizo a Eva, y de ellos toda la raza humana. Y por favor, no pregunte acerca de colores y culturas, eso pregúntele a Dios cuando esté en su presencia. Cuando Adán cometió la transgresión, para Dios toda la raza humana quedó bajo este pecado. El mandamiento fue violado y está roto. No hay necesidad de señalar a un culpable, eso no remedia nada. Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada. Sin embargo, con uno que quebrantara el mandamiento de Dios era suficiente para que toda la humanidad quedara muerta ante los ojos de Dios. Recordemos, no es que si este comió primero o que si el otro comió después. No debemos enfocarnos en este punto, sino en que el mandato de Dios fue violado, es decir, quebrantado. Ahora bien, ¿por qué la Biblia nos menciona el pecado de Adán? Esto es muy simple de entender. Mostraré unos versículos que espero nos puedan ayudar a comprender bien este punto. Leamos 1 Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dios nos está diciendo que de Adán procede toda la humanidad, incluyendo a Eva. Dios miró todo en Adán, también a usted y a mí. Por eso el pecado, sea de quien sea, viene a ser el pecado de Adán. Dios nos miró a todos muertos en Adán. Después Dios envió a su Hijo Jesucristo a saldar el pecado de Adán. Por esta razón, cuando Adán murió, todos morimos en él. Después Dios puso a la humanidad en Jesucristo y lo llevó a la cruz y a la sepultura junto con él. Pero ahí no termina todo.
Cuando Jesucristo se levantó de la tumba, nosotros nos levantamos junto con él. Leamos 1 Corintios 15, 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En dónde se encuentra usted? ¿En Adán o en Cristo? No depende de sus obras, depende de su fe. Hasta la próxima.